Bien, amiguitos, le damos la bienvenida a este nuevo video. Fíjense, tenemos esta frase, dice Nenigneki nitlahtos náhuatl. Abajo tiene su traducción al idioma español: yo quiero hablar náhuatl. Son frases que tú puedes utilizar como principiante. Lógicamente, cuando vas a expresarte que estás aprendiendo, que quieres hablar en náhuatl, pues esas son las frases que tú dirías. Por ejemplo, y esas las puedes ensayar en tu mente o tú mismo para poder decirlas a alguien más. También tenemos aquí abajo, dice Nenigneki ni momashtis tlahtoli náhuatl. Esta significa yo quiero aprender el idioma náhuatl. Bien, aquí de este lado tenemos las palabritas, cuáles son su significado. Por ejemplo, ne, yo. Nigneki, quiero. Nitlahtos es hablar. Náhuatl, pues es náhuatl. Entonces aquí tenemos las primeras palabras. Ne, nigneki, nitlahtos, náhuatl. Yo quiero hablar náhuatl. Aquí tenemos otras dos. Y estas son, como tú puedes ver aquí, es la frase de abajo. Ne está en la primera persona, ¿verdad? Es yo, ne. Nigneki, también si tú te fijas aquí la N en la nik, aquí dice nik, también se refiere a ne, y ni es lo mismo como la primera persona refiriéndome a mí. Ne nigneki. Aquí también tenemos otra ni. Como tú puedes ver, cuando se refiere a ni es la primera persona del singular, es yo. Y también aquí ne, también es yo. Cuando está conjugada se pone ni. Cuando está conjugada se pone ni, cuando está solita es ne. Pero vamos a regresar a la de arriba, es la más fácil, ¿verdad? Dice aquí ne, nigneki, aquí también lo podemos ver. Nitlahtos, aquí también está ni, náhuatl. Yo quiero hablar náhuatl. Esta es un poquito más compleja. Ne, nigneki, esto es lo mismo, ne, nigneki, y aquí vemos ne, nigneki. Aquí tiene nitlahtos, es hablar, yo hablo, aquí. Pero aquí ya encontramos otra palabra que también empieza con ni. Ni momashtis viene del verbo momachtia, que significa estudiar o aprender, es lo mismo. Y aquí dice tlahtoli. A tlahtoli se podría traducir como dialecto, idioma o palabras. O palabra también. Pero como según el contexto estamos hablando de aprender, se entiende que es el idioma náhuatl. Un paréntesis ahí, amigos, habrá quien dicen que es idioma, dialecto, lengua, etc. No importa aquí ese asunto. Aquí lo que vamos a hacer es hablar con una persona náhuatl o expresarnos en náhuatl para que una persona también náhuatl nos entienda. Nenigneki ni momashtis tlahtoli náhuatl. Yo quiero aprender el idioma náhuatl. Y ya de este lado podemos ver aquí los significados. Por ejemplo, tenemos aquí el primero, dice ne, yo. Nigneki, quiero. Nitlahtos, hablar. Náhuatl, pues es náhuatl. Nimomashtis es estudiar o aprender, como dijimos hace rato. Y tlahtoli se refiere a una palabra, a una serie de palabras o a un idioma. Por eso aquí dice palabra, idioma o palabra, ¿verdad? Entonces, si la conjugamos todas, si las unimos todas, amigos, si las repetimos, conforme vayamos nosotros repitiéndola, vamos a ir entendiendo, comprendiendo el idioma náhuatl, y va a llegar un punto en que tú, viendo más videos, vas a poder entender, o incluso tú vas a poder hablarlo. Esto no es nada difícil, solo tienes que repetir una y otra vez. Nenikneki nitlahtos náhuatl. Yo quiero hablar náhuatl. Y eso tú lo puedes utilizar cuando quieres hablar con alguien más acerca de este idioma. Fácil y sencillo. Si tú ya estás sobre esa línea, puedes también decir Nenigneki ni momashtis tlahtoli náhuatl. Las dos puedes decirlas al mismo tiempo, no hay ningún problema. Eso es el miedo, ¿verdad? El miedo hay que superarlo. Y recuerda, suscríbete a este canal para más tips para seguir aprendiendo nuestro idioma náhuatl. Adiós.